Bueno, si usted es de los que paga recibos, de los que paga tarjetas de crédito, paga algún préstamo en el banco y verdaderamente no se fija hacia detalle, bueno, aquí le vamos a hacer un llamado de atención porque la verdad que puede ser que le estén duplicando cobros, puede ser que le estén cobrando intereses abusivos y así un montón de situaciones diferentes. Así que vamos a abarcar este tema y hoy está con nosotros justamente para tratarlo el licenciado Benjamín Gutiérrez. Buenos licenciado, días. un placer tenerlo aquí como siempre. Igualmente, gracias, buenos días. Excelente, y también tenemos, por supuesto, en esta mañana de lunes a Sergio González con la voz de los ciudadanos y vamos a arrancar con el primer caso el día de hoy. Sergio. Así es, Pati, arrancamos con el primer caso y es el de doña Lorena. Imagínense que usted está en su casa acostumbrada a que le llegue un recibo por 17.000 colones, pero ahora le llega uno por 200.000. Doña Lorena, aquí estamos desayunando y usted contándome ese caso. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás, Sergio? Gracias por la oportunidad. Sí, fíjate que es increíble de pagar 17.000 colones de agua a 200.000. O sea, por favor, ni que yo tuviera piscina o industria. Yo estoy asustadísima y me resuelven que si tengo fugas. No tengo fugas en mi casa. ¿Cómo le llega ese recibo? ¿Qué le dice el funcionario? Ya, y mira, ahora es con el NIF. Entonces, voy a pagar y ya yo acostumbrada a 17.000 colones cuando me dice 200.000. Digo yo, ¿cómo? Y me vengo para la casa, mira, no te miento, aquí están los recibos de 17.000 colones. Y digo yo, ¿de 200.000? Y entonces me dice que si tengo fugas en la casa. Me cobró un muchacho carísimo por venirme a revisar. No tengo ninguna fuga. Él que es que mandó el inspector para revisar el medidor, no hay fuga. Yo lo siento, yo no pienso pagar esta cantidad de dinero. Aquí estamos viendo los recibos, sí, 17.000 y otro 19.000. Es el monto que normalmente sí, usted paga. Es una cuota, digámoslo así, manejable, pero 200.000 colones no puedo pagarlo y tampoco ni nada. Doña Lorena, usted me está diciendo que no es la primera vez que le sucede esto donde le cobran de más. Sí, ya había pasado en otras ocasiones, tuve que ir a pelearme prácticamente a acueductos alcantarillados, pero ellos se sientan en que ese es el monto que está en el... ¿Qué va a hacer usted en este caso ahora? Yo me voy a asesorar legalmente porque yo no pienso pagarle eso a la institución. Yo sé que esa cantidad de agua yo no la he gastado y en mi casa no hay fugas, no hay nada, así que lo siento mucho. Ellos tienen que ver cómo resuelven. ¿Usted ya se cercioró totalmente de que el baño no haya fugas? Porque a veces hay como debajo del lavatorio, cosas así. ¿Ya se cercioró? Totalmente, cierro llaves, cierro todo. Ni siquiera se mueve el medidor. Ellos están sentados en que ese es el cobro y yo lo siento mucho porque yo no he gastado esa cantidad de agua jamás. Bueno, allá en la casa de giros tenemos un abogado. Hágale la pregunta a ese abogado. Sí, a ver en qué me puede asesorar, qué me puede orientar, porque, o sea, ¿qué más puedo hacer? Porque ya está más que comprobado que yo no tengo fugas en mi casa y ellos están que tampoco hay fugas en el medidor. Yo no pienso pagar esa cantidad. ¿Qué puedo hacer o a quién puedo recurrir? Bueno, vamos a regresar a la casa de giros a ver cómo le podemos ayudar a esta ciudadana que le están cobrando de más adelante. Bien, la señora primero que tiene que hacer es acudir a la IA, tiene forzosamente que acudir a la IA para hacer el reclamo formal. Ella, pues lamentablemente eso es algo muy común que se da cuando hay excesos de facturación, el tema de acueductos alcantarillados, porque pues se hace una presunción y una estimación de cuánto es lo que se tiene que facturar. El IA en ese sentido tiene un procedimiento lamentablemente un poquito arcaico, por decirlo así, porque si bien debería ir todos los meses a hacer la revisión del medidor para ver cuánta agua estamos consumiendo, generalmente lo hacen por estimaciones. Generalmente hace los últimos 6 meses y hacen una facturación similar y la gente eso no lo sabe. La gente tiene derecho a que le cobren hasta la última gota de agua en ese sentido. Y en el caso de un sobrecobro tenemos que hacer un procedimiento formal, tenemos que hacer la denuncia ante la IA, pedir que manden un inspector, tenemos derecho a que mande un inspector hasta 2 veces al año sin ningún costo adicional y si no, lo hacen el costo en la próxima factura, pero es un costo barato, antes de 3.000-4.000 colones, tampoco es una locura, pero es importante que lleguen. Ellos van a verificar generalmente con aparatitos de medición cuando logran llevarlos, si hay algún tipo de fuga, van a revisar los tanques del inodoro, van a revisar los tubos de toda la casa para verificar si realmente hay algún tipo de fuga. Si ellos determinaran que fuese así, se puede hacer entonces la nueva facturación, van a hacer una anulación de esa factura y van a verificar cuál es el saldo correcto a pagar. Ahora, ¿qué tan común es, Benjamín, que cobren verdaderamente en estas sumas? Esto sucede frecuentemente en el caso de los servicios públicos. Y ahora, la pregunta, ¿verdad?, que surge es, ¿tengo que pagar los 200.000 pesos para que vaya ese inspector? Es que no todos tienen la posibilidad de decir, bueno, voy a sacar 200.000 pesos para esperar a ver en mes y medio que se resuelva para que me devuelvan la plata. Correcto, efectivamente son dos cosas. Uno, no es tan común
Dichosamente no es tan común, pero pasa. Y como pasa, hay que estar prevenido y hay que saber cómo actuar. Claro. Lamentablemente, en un servicio público, si no se paga, te lo van a cortar. Claro. Entonces, en el caso Sí, del eso agua, es. que además el agua nos dan un plazo sumamente 5 días. corto, 3, 4, 5 días para pagar y la cortan. El teléfono es un poquito más buena gente con nosotros en cuanto al atraso, flexible, sí. Flexible, digámoslo. Pero el agua no, el agua sí es un corte muy rápido, entonces toca pagar. Lamentablemente con montos tan elevados, si efectivamente se demuestra que hay un error de parte de la IA, pues bueno, paguemos, hay que conseguir la plata en algún lado porque es un servicio fundamental. Sin embargo, si te cortan, tienen que dejarte una prevista de agua fuera de la casa, es un derecho fundamental y eso la Sala Constitucional le ha sido muy claro. Entonces siempre vamos a tener, en caso que los corten el agua, un tubito afuera, no es lo más elegante, pero tenemos el agua que es lo más importante y un tema de salubridad además. Eso fue una disposición por temas de salud pública. Pero inmediatamente hay que hacer reclamo y hay que seguir adelante. Si eventualmente demostramos que efectivamente era un monto absurdo por un error de medición o porque se hizo una estimación, eventualmente esa persona podría cobrar un daño y perjuicio a la administración por el artículo 190 de la Ley General de Administración Pública, pero tendría que ser el procedimiento completo. Ok, vamos a empezar con comentarios porque ya la gente en las redes se está moviendo. Vicente, vamos con el primero. A ver, 2 veces me han pasado la tarjeta. ¿Qué puedo hacer? Ajá. Es decir, me han pasado la tarjeta 2 veces, por el mismo monto que hago. Sí, correcto. Sí. Ahí hay que verificar, eso es importante. La tarjeta de crédito, que es un instrumento maravilloso en muchas cosas y terrible en otras, correcto. Tiene que verse muy importante el estado de cuenta cada final de mes. Hay un tema que podemos hablar ahorita del tema de corte y de fecha de pago, que es pues un poquito más técnico y más complicado a veces, y a todos los que tengamos tarjeta tenemos que verlo. Pero el tema es que si a mí me pasaron 2 veces el mismo cobro, la institución, el negocio, el punto de venta donde se hizo el negocio, tiene que enviar el voucher, el lugar donde firmamos, tiene que enviarlo a la empresa emisora de tarjeta de crédito, Credomática, Visa, cualquiera de estas, American Express, cualquier tarjeta que estemos usando. Si no se pasa en los próximos 30 días, el cobro no se hace, entonces se va a reversar. Entonces va a aparecer bloqueado por un tiempo. Si yo efectivamente sé que el cobro no lo hice, pues o aparece duplicado, yo puedo ir al cobro. Entonces se hace reclamo. Pero la pregunta sería, ¿a dónde es decir, si lo veo en el estado, ya es que lo cobraron? Claro. ¿A quién llamo? ¿A la tarjeta o al establecimiento? Lo ideal es la tarjeta de crédito. Okay. O sea, es lo más sencillo, era la empresa, a la institución que emitió la tarjeta, sea el banco, sea la institución financiera, e indicarles hay duplicación del pago de un pago determinado, para que ellos lo tengan ahí. A veces es un error, lo que pasa es que lo van a tener bloqueado ese saldo hasta que el negocio efectivamente confirme de que no pasamos la tarjeta 2 veces porque hicimos 2 cobros de 20,000 colones, en el caso por ejemplo. Que sean doble cobro, sin llegar a la facturación, que ya lo vemos en la factura, a él no le sale el ticket. Es decir, decirte, mira, aquí salió 2 veces el cobro. Agarra uno el segundo y va al banco. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que cuando ustedes son un negocio, ellos tienen que hacer la anulación como tal y entregarte la anulación y uno lo rompe en el acto y ya está. Anular inmediato. Lo que pasa es que a veces pasa que te dicen, o sea, no hay sistema. Y se la pasa otra vez, uno vuelve a pasarlo porque no sabe y cuando llega a verificar hay dos pagos. Para sumarle a este comentario, ¿por qué cuesta un mundo que le devuelvan el dinero cuando ellos cometen el error de cobrar doble o pasar mal la tarjeta? Bueno, qué terrible ser uno que tenga que decir eso, pero es que... El error se comete, pero se resuelve 2, 3 o meses después inclusive. La razón es muy simple, o sea, en realidad es que el problema no es de uno. O sea, la institución dice, bueno, haga una fila entre todos los demás y ya está, es un tema de servicio al cliente lamentablemente. Claro. Pero efectivamente uno tiene que hacer el reclamo como tal, verificar y estar encima. Inclusive si hay fraude de seguro, que estábamos conversando ahora fuera del aire, el tema cuando hay un fraude de seguro con la tarjeta de crédito hay que saber cuál es el procedimiento que hay que seguir, a quién hay que denunciar y demás, porque ciertamente nos van a dejar bloqueado el saldo mientras se verifica si hay o no hay una estafa, pero al final tienen que reintegrarnos ese dinero. Claro. Ahora, en el caso, por ejemplo, de un fraude, diferente ahora a lo que estabas comentando, en el caso del fraude se resuelve a veces muy lento, ¿verdad? Correcto. Y te quedas sin la tarjeta y se bloquea. ¿Esto hay alguna manera de agilizarlo? Es decir, uno puede presionar de alguna manera, uno es la víctima y hay que probarlo cómo. Con el sistema financiero local sí se puede presionar si es un problema local, o sea, si es un problema de la institución. Aquí, o sea, si el fraude es en Costa Rica. O si hay doble facturación, como acabamos de hablar. ¿Sí? Entonces yo puedo ir, en ese caso, no solo voy a la institución financiera, sino también voy al negocio. Voy a la gasolinera donde me pusieron 2 veces y les digo, necesito que me haga el reclamo. Ellos verifican si realmente se cobró mal y te dan una nota. Entonces inmediatamente lo reversan. Si es un tema de fraude, lamentablemente sí va a demorar de 6 semanas a 3 meses, porque tienen que hacer el reclamo al Seguro Internacional. Entonces ellos verifican
verifican, no es un tema local, entonces se hace muy lento, muy complejo y ahí por más que presionemos, lloremos y pataleemos, No hay pues, nada. no hay No nada hay que nada hacer. que hacer, es Y el proceso. Otra consulta, por ejemplo, cuando yo estoy pagando intereses por una situación, ¿verdad? Me atraso un día, 2 días, sé que tengo complicaciones para pagar, ¿puedo llegar a generar un arreglo de pago para que sean más benévolos conmigo con esos intereses? ¿Existen esas posibilidades de negociación? Sí, Benjamín? claro. El tema de los atrasos, pues eso nos pasa a todos. O sea, el que no haya recibido una llamada de la tarjeta de crédito que nos Aunque sea porque atrasamos, se le olvidó. no ha tenido tarjeta nunca. O que sea porque se nos olvidó exactamente. Y son muy insistentes y son agresivísimos. Implacable, Muy sí. puntual. Para eso son puntualísimos, correcto. Pero en ese sentido hay que tener claro que nosotros podemos hacer un arreglo de pago cuando queramos. O sea, cualquier institución financiera en este país y en cualquier parte del mundo realmente que esté en una situación actual en esta crisis sabe que la negociación y el arreglo de pago es necesario para poder seguir adelante. Las instituciones no quieren dejarse carros, no quieren dejarse casas porque ya no es rentable. Ellos necesitan el efectivo. Entonces, cuando saben que pueden negociar, es simplemente acercarse y decirles, yo tengo un problema, se me atrasó el pago, un negocio no me salió, lo que sea, pero quiero pagar, quiero llegar a un arreglo de pago. Ellos generalmente buscan un arreglo para por lo menos recibir su efectivo. Entonces, lo importante es llegar a la institución financiera, decirles, tengo un atraso, ayúdeme, puedo pagar en estas cuotas y demás, y ellos van a hacer una revalorización de la deuda para ver cómo acomodarlo. Pero hay que pedirlo. Hay que hacerse Hay que presente. Hay que hacerse Sí. presente. Bueno, nosotros queremos acercarnos, pero esta vez a nuestro público, a nuestros amigos, y Sergio González está en el Coyol de Alajuela comentándonos más situaciones que pasan en el día a día costarricense. Así es, Vero. Vamos a continuar con el caso ahora de doña Carmen. A ella le llegó un cobro de un préstamo que tenía su marido. El marido falleció hace un año. Esta mujer le dijeron que heredó la deuda. ¿Será eso posible? Bueno, aquí la tenemos y nos acompaña. Muchísimas gracias por estar acá. Con mucho gusto, Sergio. Doña Carmen, ¿cómo le llega a usted ese cobro del préstamo de su marido? Yo un día estaba en mi casa, en el patio, cuando de repente me tocaron la puerta y eran unos hombres, un señor específicamente, y me dijo que mi esposo le debía 5 millones de colones. Yo no sabía, y yo le dije que yo no sabía, que yo no iba a pagar esa plata porque yo no tenía dinero. Aparte, bueno, en ese momento usted estaba en el dolor, había pasado apenas un año tras la muerte de su marido, estaba con un montón de cosas encima. Ajá, estaba muy triste y él llegó y me recordó todo eso y yo estaba muy aturdida y todo y yo no entendía bien todo lo que estaba pasando y entonces yo le dije que cómo me demostraba él que era verdad y me sacó un documento donde me dijo que mi esposo le había firmado y que la casa estaba respondiendo. ¿La casa estaba a nombre de su marido cuando él falleció? Sí, él no me dejó nada a mí, pero yo me imagino que por ley y yo ser la esposa es que me queda a mí, pero eso todavía está en trámites. ¿Cómo le responde usted el hombre por la deuda? Porque son 5 millones, es bastante plata, ¿qué le dice usted? Ay, que yo no puedo pagar esa plata, ni tonta que fuera, mi casa es la que está en riesgo, Sergio, yo no sé cómo voy a hacer yo para pagar eso si yo no tengo plata, si yo trabajo es vendiendo bisutería y ahí yo voy poquito a poco para la comida nada más, yo no tengo dinero para pagar esa deuda. Ahora, ¿usted sí comprobó que ese papel lo había firmado su marido? Sí, aquí yo tengo la copia que ese hombre me dio a mí. Permítame un momento. Bueno, aquí tenemos el documento donde efectivamente lo firma su marido, Carlos Luis, me voy a reservar los apellidos. Este está autenticado por un abogado, no sé si le podemos preguntar al abogado, a ver si usted tiene la duda de cómo funciona esto. Adelante. Sí, yo le quería preguntar al abogado que en este caso, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Porque yo no tengo dinero, yo no tengo nada, esa fue una deuda que hizo mi esposo, yo no, ya él está muerto. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para resolver este problema que me está acosando tanto? Porque dicen que esos son prestamistas de la calle y que hasta uno lo pueden matar y todo. Yo ahora paso muy nerviosa y todo por esta situación, además de que lo perdí a él, ahora con esto yo me siento muy mal. Doña Carmen, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Giros. Mucho gusto. Vamos a preguntarle a don Benjamín, ¿cómo le podemos ayudar a esta mujer? Los prestamistas llegan hasta la casa y le dicen que se la van a quitar. ¿Se pueden heredar deudas de una persona fallecida? Adelante. Ok, vamos a ir en orden. Uno, no se pueden heredar las deudas, eso es muy importante, o sea, que la gente lo entienda. A esta señora, primero que todo, para tal vez tranquilizarla primero a ella, si usted no tiene una obligación formal, usted no firmó esa deuda, usted no es la deudora como tal, no la pague.
espera que la demanden. Una vez que traten de demandarla, si es que logran hacerlo, no van a poder lograr nada porque usted no firmó ninguna obligación. Usted tiene unos papeles, según entendí, le entendí a Sergio, que ya están firmados y demás. Verifique correctamente si usted aparece como deudora o si es su marido. Si es su marido, usted no tiene obligación de ningún tipo. Lo que podría pasar eventualmente es que sí le quiten la casa. Es que si la casa está a nombre de él, del señor, cuando se abre la sucesión van a tener que irse contra los bienes del causante, la persona que falleció. En ese caso sí hay una obligación de pago, evidentemente, pero no de ella directamente, sino del marido, aunque esté fallecido. O sea, cuando uno fallece no se mueren las deudas. Las deudas hay que pagarlas respaldadas con los bienes que quedaron en vida. Pero exactamente. tendría que estar ahí en ese documento que la casa responde por No el necesariamente, préstamo, no necesariamente. O sea, si es una hipoteca como tal, responde porque tenemos una garantía quirografaria, se llama una garantía especial sobre la propiedad, pero si no, pues una letra de cambio, un cheque, un pagaré, cualquier tipo de título de valor adicional que pueda ser ejecutado, que se va a ir contra todos los bienes como tales. Y el temor, perdón Benjamín, es que acá es un prestamista de la calle, ¿verdad? No es una entidad bancaria seria. Es lo que plantea ella ahorita. Pero con más razón, cuando es un prestamista que está en estas situaciones, y lamentablemente eso sucede muchísimo, cuando fallece un ser querido, el esposo, el papá, el abuelito, generalmente, y es triste que sea así, generalmente aparece un gavilán, un coyote, un tipo de estos que presta plata o que supuestamente hacía los que llamamos polacos, que llegan de puerta en puerta, a decir, doña Patricia falleció y ella tenía un montón de deudas por joyas, porque había unas cosas y había comprado unas cortinas lindísimas. ¿Y dónde está? Aquí está el recibo. Bueno, ¿cuál recibo? ¿Dónde está la firma? ¿Dónde está el pagaré? ¿Dónde está el documento? Claro. Hay que ser inteligente también y no pagar aquello que no estemos obligados a pagar. O sea, si tenemos un cobro de ese tipo, abogados hay muchísimos, preguntémosle a un abogado correctamente eso. ¿Pueden cobrármelo o no pueden cobrármelo? Esa es una consulta que pueden hacer por redes sociales en cualquier lugar, pero pueden preguntarlo. Al mismo abogado que autentificó ese documento. Ahí es un poquito más delicado. No, ahí es un poquito más delicado porque si esta persona autenticó la firma, más bien habría que verificar también eventualmente si ese documento es real. Estamos hablando de cobradores de la calle. Podría ser que esté también, que el abogado no exista, que sea falso. Puede ser que el abogado se haya prestado también, lamentablemente también hay mucho de eso en la calle. Es bueno mejor verificarlo bien y estar totalmente seguro con alguien de confianza. Ahora, Benjamín, para dejar tranquilo al público con respecto también a los préstamos que se heredan o la pregunta que hacían en general, si el préstamo es en una entidad bancaria, ¿verdad que hay un seguro por muerte? Entonces no habría problema y el seguro se paga automático y yo no tengo nada que ver. Totalmente, o sea, generalmente y en la gran mayoría de los casos, cuando hay un préstamo financiero con una institución seria, nos van a pedir, nos van a dar la posibilidad de tener seguros de diferentes tipos, seguros de salud en caso de una incapacidad permanente o bien seguro de muerte. Entonces, si yo caigo muerto, en algún momento que nos va a pasar a todos, la deuda queda cancelada. E inclusive nos van a decir quién es el beneficiario. Entonces, el saldo que queda va a ser trasladado a ese beneficiario. Recomendación, no pidan dinero en la calle. Claro. O sea, si es por una emergencia, porque no tienen tiempo, porque realmente tienen que pagar algo por una emergencia, háganlo así, pero inmediatamente. Busquen un banco con una tasa de interés normal, real, y hacen un pago inmediato de esa obligación. En caso contrario, se están buscando un problema. Aquí viene una pregunta que es la de todos, ¿verdad? Que desgraciadamente no hay quien informe sobre los intereses, cómo se debe y se aprovechan de la ignorancia y de la poca información nuevamente. Eso es una realidad. Uno dice, saca la tarjeta, saca el préstamo, y además de la desesperación o de la necesidad en ese momento, y a la hora que le viene aquel bejuco, porque es un bejuco, uno dice, y el mal manejo de las tarjetas que pagan solo el pago mínimo y no entienden que los intereses se van, sí, las tarjetas de crédito, como les digo, son un arma de doble filo y una pesadilla si se manejan mal. ¿Por qué? Porque las tarjetas de crédito no son un medio de financiamiento, eso hay que entenderlo. Es una herramienta de pago. No hay peor cosa, o sea, y se los digo en la casa, se los digo a ustedes, financiarse al 15% en un banco, que ya, bueno, es una tasa muy alta, pero es la tasa real en colones, o financiarse al 55% en una tarjeta de crédito. Pero es que la gente no lo ve. La gente no lo entiende. Bueno, y en el momento de desesperación, donde no tenés la posibilidad de hacer papeleos y cosas para un préstamo. Correcto, pero entonces más bien esos tipos de programas que manejan ustedes súper bien, hay que aprovechar para que la gente entienda. O sea, la tarjeta de crédito no es para financiarse, la tarjeta de crédito es para pagar algunas obligaciones inmediatas y pagar cuanto antes el saldo de capital. Si hay necesidad de financiarse, financiese 1, 2, 3 meses, pero si es para financiarse por los 36 meses, 48 meses que le dan para pagar, va a pagar la deuda 5 o 6 veces. Es mucho mejor usar un crédito bancario en ese sentido. Sí, claro. Los intereses como tales que preguntabas ahora sí es delicado. O sea, las tarjetas de crédito tienen un truco extraño que yo en realidad pues tengo que explicar 7 veces por semana porque sí es complicado. Hay una fecha de corte y una fecha de pago, exactamente. Entonces, hay que tener claro que la fecha de corte simplemente es, yo tengo compras hasta el día 20, por ejemplo, y del día 20 en adelante va a empezar otra vez a correr el plazo. Pero la fecha de pago va a ser generalmente el día 30.
30. Entonces estamos con 10 días de diferencia, la gente se le hace un enredo pavoroso. ¿Qué es lo que hay que saber? En realidad, ¿qué es lo más importante saber? ¿Cuál es la fecha de pago? De pago. Ese es el importante. O sea, el importante porque después de ese día empiezan a generar intereses. Ojalá antes del día. Y ojalá pagar antes. Preferiblemente. Exactamente. Para que no se le 29, olvide. 30, sí señor. Exacto. Y cuando estamos hablando ya para abandonar un poco las tarjetas de crédito, deudas sobre la casa, sobre un terreno, sobre un carrito, préstamos bancarios. exactamente, ese Correcto. tipo de préstamos. Me estoy atrasando, estoy pagando por mi casa y sé que estoy atrasada. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Porque no quiero No, perder mi casa. Y el cobro Y el judicial. cobro Hay para evitar manera el cobro evitarlo, judicial, sí. exactamente. Sí, por supuesto. Lo que les decía antes, lo principal es que el acreedor, banco o inclusive un usurero, quien sea, sepa que hay voluntad de pago. Sí. Es muy importante. O sea, no hay nada peor que esconderse y decir, no contesto el teléfono, me escondo bajo de una mesa, que yo guarde, no llamen, no llamen, no llamen. Ay, Dios Porque mío, entonces sí. lo que percibe el acreedor es que no me van a Es que no pagar. me quieren pagar. Y si no me van a Exactamente. pagar y existe el peligro de que empiecen a traspasar bienes, que empiecen a No, esconder contra el cosas, a que bien. empiecen a sacar la plata del banco y la metan debajo del colchón para que no se la embarguen, entonces lo que hace uno es conseguir el abogado. Ok, vamos con la demanda, embarguemos, hacemos un proceso judicial como tal. Lo importante es que el deudor haga un acercamiento lo antes posible con el acreedor y explique esas situaciones. Interés, hay que leer lo que firman. Tarjeta de crédito, letra de cambio, pagaré, Préstamo, contrato, todo. lo que sea, pero Sí, señor. siempre lean lo que están firmando, porque los bancos, por ejemplo, acostumbran cobrar una multa por atraso. O sea, no solo el interés, sino que si te atrasas un día, te cobran $10, o $40, o $50. Un máximo de 100, porque además las hipotecas dicen un máximo de $100, pero además de que pago los $100, tengo que pagar intereses. Sí. Lo más divertido es que cuando llegan a la demanda judicial, no se cobran esas multas, Ujú. porque no son legales. Ah. Por más que no las establezca. Hay que tener muy claro que no todo lo que uno firme pueden ejecutárselo eventualmente porque existe el contrato leonino, que es el contrato abusivo, Claro, en donde yo claro. estoy firmando condiciones que no debería haber firmado, Que solamente pero tienen mientras ganancias estemos en un tema exactamente. administrativo las pago. Ahí está Eh, Susana en línea. Vamos a ver qué dice. Me quedé sin trabajo, mis papás mantuvieron las cuotas al día del préstamo. Necesito un arreglo de pago, pero no quiero quedar morosa. ¿Qué pasa en esta situación? Hay que llegar a un arreglo pago otra vez. O sea, si ve que la tasa de interés que le está quedando muy alta, lo ideal es buscar una institución financiera. Generalmente los bancos públicos tienen tasas más cómodas y tiene que llegar a un arreglo. O sea, no hay más. Si ella está en una situación de morosidad en la que ella está esperando un proceso judicial, tiene imperativamente que buscar al acreedor o buscar un tercero que le preste, buscar una situación lo más ágil posible. La obligación de un tercero a veces es una fianza. Sí. Veámoslo así. O sea, dar una fianza es, no sé, pedirle la fe o bautismo a alguien. Ah, Es sí. delicadísimo. Es muy delicado. Es muy delicado, porque yo voy a ser responsable de esa obligación, quiera o no quiera, pase lo que pase. Pero, ¿qué sucede con eso? Y la gente no lo sabe tampoco. Cuando yo pago una deuda de un tercero, porque yo era el fiador de Patricia. Sí, y yo no pagué y usted pagó. Bueno, al revés. Patricia era mi fiadora y yo quedé mal, para no que se le quede mal a vos. Y yo quedé mal, a Patricia le van a cobrar. Sí. Y Patricia va a tener que pagar porque le embargan el salario, le embargan Sí, la casa, le embargan sí. el coche y demás. ¿Y yo qué hago? ¿Pagas? Paga, claro. Cuando paga se puede ir contra mí. Porque entonces tiene un derecho, se bloquea el derecho, o sea, tiene un derecho de cobro en contra de mi persona y es un derecho que se mantiene por el tiempo hasta 10 años, ya conteniendo Híjole, la pero muchas veces resolución. Benjamín, y esto es sí, sumamente es delicado. Es delicado, es mejor no ¿verdad? dar fianzas. Exacto, Sí, seamos no sí. hay que dar fianzas. No, y si das una correcto. fianza y te toca pagarla, no te quedas con el bien. No, porque estás pagando la deuda. El No, bien se lo está es una dejando. deuda, Es una deuda, ya. ok. Sí, la Sí, otra es opción, un monto el problema es que nada cuando más. las fianzas No son puedes quitarle solidarias, la- o sea, la fianza generalmente es solidaria, entonces Correcto. yo voy a responder solidariamente por el deudor. Si el deudor por alguna razón se libera de responsabilidad, yo también, pero si no, yo tengo que pagar y me van a Ok. embargar y Claro, sigo adelante. Si había un bien inmueble en el medio, está a nombre de la persona de la Totalmente. primera. Ahora, Benjamín, ¿qué pasa si soy moroso? Es decir, porque muchas veces uno dice, bueno, me convertí en moroso, pero esto, ¿en qué me afecta? El tema de morosidad es un tema de historial crediticio de cada persona. O sea, yo tengo el derecho a pedir crédito cuando quiera. Tengo el derecho a pedirlo, no tengo el derecho a que me lo den, evidentemente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la institución financiera? Verificar en la SUGEF, verificar en protectores de crédito, si la persona a la que está solicitando el crédito tiene un buen antecedente, tiene buen pagador, cómo hablan de la gente de él y demás. Si yo me atraso mucho, evidentemente no me van a pagar, no soy sujeto de crédito. Esa frase me imagino que la han escuchado mucho, Sí, no soy sujeto sí. de crédito. Es terrible porque por a veces una fianza, por haberme atrasado sin querer, por no haberle dado la cara al acreedor, empiezan a afectarme mi historial crediticio. Y entonces cuando pido un préstamo me dicen, vea señor, a usted no le puedo prestar porque usted se atrasa mucho, es un riesgo, o bueno, le presto, pero entonces tiene que darme 2 garantías, o tráigame 15 fiadores. Se complica mucho. Te pueden poner muchas más cláusulas Así y es. se te puede complicar. Ahora, esa morosidad o esa lista negra en la SUGEF, ¿cuánto dura? ¿Hay posibilidad de desmancharme? Hay posibilidad, y qué dicha que usas esa palabra, lista negra. Sí, porque la verdad es que cuando Eso uno es una necesita lista negra. algo y estar en esa lista negra debe ser terrible. Sí, es terrible, y es una cuestión que hay que trabajar mucho a nivel
nivel de Asamblea Legislativa en su momento, de estos señores que están ahí, porque es muy difícil saber que nos están manipulando de un modo financiero con reglas que van creando poco a poco. Aquí las instituciones financieras están creando muchas reglas que no corresponden y que las ponen en práctica. No pueden usar un cheque. El hecho de que yo tengo que darle toda la información que yo quiera. Hay una ley de protección de datos, pero aún así me obligan a firmar cada vez que firmo cualquier documento que yo autorizo que den mis datos a quien sea. Y entonces empieza a haber un descontrol jurídico bastante delicado que afecta a las personas. Yo tengo todo el derecho a pedir que me liberen de esa morosidad si yo realmente ya pagué. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me acerco a la protectora de crédito con una constancia de que estoy al día y tienen que borrarme el historial crediticio. Que tengo que estar al día, evidentemente, porque es información pública. Entonces, si hay una demanda como tal, es información pública, pero si no es una demanda, si no es un cobro administrativo, o sea, yo me atrasé con tu pago y vos le reportaste a la protectora de crédito que Benjamín es un mal pagador, pero nunca me has demandado, es información privada. Y como es información privada que me está afectando, yo podría no solamente exigirle a la protectora de crédito, bórreme esa información, sino que podría enmendar con una demanda contra ti por daños y perjuicios causados. Benjamín, cuando estamos hablando de que, bueno, pasamos por la situación de que me quitaron la casa porque no pude pagar. Imagínese el dolor de perder terrible. ese bien tan preciado y que además quedo manchada de cuánto tiempo dura esa mancha ahí, porque yo quiero volver a rehacer mi vida, pero con eso a las espaldas, ¿cómo hacer? Desde el punto de vista formal, son 4 años. Su jefe puede llegar hasta 10 años. O sea, es que es delicado porque se puede extender muchísimo tiempo. Pero bueno, lamentablemente ya cuando estamos en una situación de esas y perdimos el bien, no hay más que hacer. O sea, ahí la gente lo que busca es pues crear una figura diferente, pedir dinero por un tercero. Sin embargo, hay que acomodarnos y es una cuestión triste hasta desde el punto de vista educativo. O sea, a los costarricenses no nos enseñan desde niños a manejar el dinero. O sea, nos enseñan a clavar un clavo en una pared, nos enseñan a hacer la cocina, o sea, a cocinar, a surcir una almohada con un detalle bonito para mamá, pero no nos enseñan a manejar dinero. O sea, que es algo tan trascendental, la gente tiene que entender qué es lo que tiene que hacer. Decía Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, que uno tiene que aprender a ahorrar, pero lo primero que tiene que hacer es, primero ahorra y después gasta, no primero gasta y lo que queda lo ahorra. Esa es la dinámica. Claro, esa es la dinámica. Uno tiene que decir, si me gano 200.000 colones, ahorro 20.000 colones, el 10%. Y después gasto. Claro. Pero primero hago el ahorro. Eso es algo que no nos enseñan. Tenemos a Yelitza que nos pregunta que si es cierto que luego de 5 años automáticamente la deuda muere. ¿Es así, Benjamín? Sí, no. O sea, depende de la deuda. Hay temas de prescripción, y eso es importante. O sea, hay deudas que sí prescriben los intereses al año, por ejemplo, el 984 del Código de Comercio es taxativo en eso. Hay otras deudas que prescriben a los 4 años, como son letra de cambio, pagaré, cheque. Una fianza, por ejemplo, dependiendo cómo está otorgada, va a vencer en el mismo plazo, pero una hipoteca, por ejemplo, va a vencer en 10 años, una cédula hipotecaria son 10 años. Si es una obligación contractual, son 10 años también. Entonces, no todas las deudas vencen en el mismo plazo. Sí es importante que la gente verifique qué es lo que hay. La deuda no es que desaparece como tal, es una deuda, deja de ser exigible judicialmente, esa es la pregunta. pero es una deuda natural. O sea, yo sigo debiendo y si me cobran bien. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una deuda de 15 años contra Vicente y voy y te demando, y Vicente no alega la prescripción, entonces yo puedo cobrarte, te ejecuto, te quito la casa y todo lo demás. Porque la excepción de prescripción tiene que ser oponible por parte. O sea, yo tengo que decir, eso está prescrito. Si no lo digo, no lo peleo, la deuda sigue ahí.